Los evangelios mencionan que durante sus últimos 3 años de vida, Jesús decidió dejar el pueblo de Nazaret, donde se había criado, para asentarse a la orilla del lago de Galilea, en Cafarnaúm. De esa manera, sus enseñanzas y milagros podrían llegar a más personas. En Cafarnaúm fue acogido en la casa de Pedro, lugar que se convirtió en la primera iglesia porque ahí predicaba y enseñaba a sus discípulos. En esa población, los evangelios ubican el mayor número de episodios de la vida del Salvador. Ahí Jesús llama a sus primeros discípulos, enseña en la sinagoga, ayuda a Pedro a pagar el impuesto para el templo de Jerusalén, haciendo que encuentre una moneda dentro de un pescado, libera a un endemoniado y devuelve la salud a varios enfermos, a la suegra de Pedro, a un paralítico, al criado del centurión, y muy probablemente ocurrieron ahí los milagros de la curación de la hemorroísa, la curación del hombre de la mano seca y la resurrección de la hija de Jairo. Esto hizo que la primera comunidad cristiana del lugar convirtiera la casa de Pedro en un santuario al que llamaron Domus Ecclesiae, casa de la iglesia, en el que en el siglo V se levantó una iglesia octogonal con pavimento de mosaicos. La forma octogonal también se utilizó en la Basílica de la Natividad en Belén y se siguió utilizando durante otros periodos, especialmente durante el Paleocristiano y el Románico. Lamentablemente, la invasión árabe del siglo VII y el Islam hicieron que el lugar fuera destruido y abandonado. Afortunadamente, en 1838 se hicieron las primeras excavaciones arqueológicas y con la llegada de los franciscanos en 1894, los trabajos continuaron. En 1968 se encontraron los restos de la iglesia octogonal del siglo V y restos de casas del siglo II a.C., entre ellas la de Pedro, y para su conservación se decidió construir sobre ella, pero sin dañar los restos, una moderna capilla octogonal que así se ve desde lo alto junto a otros hallazgos arqueológicos. La zona a la derecha que tiene columnas es la sinagoga. Amanece en el lago de Tiberíades y desde muy temprano los autobuses de peregrinos se acercan a la zona de Cafarnaúm o Kefar Nahum, palabra semita compuesta que significa pueblo de Nahum. El poblado se ubica a 16 kilómetros de Tiberíades y a 210 metros bajo el nivel del mar. Y ahora te invito a que visitemos el santuario y la zona arqueológica. Nos recibe un letrero que dice Cafarnaúm, el pueblo de Jesús. Y después de pasar la primera reja que da acceso a la casa de los franciscanos, caminamos de frente hacia el ingreso. Pero antes, a la izquierda, podemos observar entre árboles de olivo una escultura en bronce dedicada a San Francisco de Asís en oración. La escultura parece recordar las palabras del santo: «Alabado seas, mi Señor, por toda la creación». Otra escultura lo muestra como un humilde peregrino que descansa y al que solo se puede reconocer por los estigmas en los pies.
Esta obra es también un homenaje a los peregrinos de todos los tiempos que, sin importar las limitaciones del viaje, las distancias y el cansancio, dejan su tierra para visitar los santos lugares. Al pasar las barreras de control de ingreso al santuario, vemos al frente la moderna capilla sobre la casa de Pedro. A la izquierda, parte de las excavaciones. Y a la derecha, una escultura en bronce de San Pedro que parece darnos la bienvenida. Atravesaremos un mosaico con un pavo real que veremos más adelante. La base de la escultura tiene la cita de San Mateo en la que Cristo le llama piedra, roca de la iglesia. A sus pies, un pescado recuerda el que sacó milagrosamente del lago para pagar el impuesto. Su mano izquierda sostiene el báculo de pastor y la derecha las llaves que representan el poder que Cristo le otorgó. Desde este lugar podemos observar la capilla octogonal moderna que se construyó sobre la casa de Pedro, pero antes de dirigirnos a ella, vemos en el piso, a los pies de la escultura, una copia del mosaico que tenía la iglesia del siglo V con un pavo real, signo de la inmortalidad. Al fondo la capilla y a la derecha la escultura. Y aquí la casa de los franciscanos, la explanada, al fondo algunas excavaciones y hallazgos. Y a la derecha la capilla que se levanta sobre 4 sostenes y tirantes para proteger las veneradas ruinas. Es obra del arquitecto italiano Ildo Avesta. Pero nos acercamos a ella para observar los restos de la capilla del siglo V y la casa de San Pedro. La nueva capilla se construyó respetando los hallazgos arqueológicos y fue consagrada el 29 de junio de 1990. Se accede a ella a través de una escalera volada. Durante las celebraciones litúrgicas, las puertas permanecen cerradas. El interior tiene grandes ventanales para poder apreciar el exterior y está embellecido con relieves en madera. Para recordar el episodio en el que quienes cargaban a un paralítico con su camilla quitaron el techo de la casa de Pedro para poderlo descolgar y que así Jesús pudiera sanarlo, el centro de la capilla tiene un enorme ventanal que permite, por una parte, observar las ruinas y al mismo tiempo recuerda el milagro de la curación del paralítico. Y ahora dejamos la capilla para dirigirnos a la sinagoga que se encuentra al lado izquierdo. En el siglo I,
Existió una sinagoga a la que asistió Jesús, de la que prácticamente no quedan restos, pero sobre ella se levantan los restos de una sinagoga del siglo III o IV de estilo helenístico romano. El edificio que actualmente se ve estaba rodeado de calles por los cuatro lados. A diferencia de las casas particulares, que se distinguían por sus negras piedras de basalto, la sinagoga fue construida casi enteramente con bloques cuadrados de piedra caliza blanca, traídos de canteras situadas a muchos kilómetros de distancia y cuyo peso podía alcanzar las 4 toneladas. La sala de oración es de planta rectangular y mide por dentro 23 por casi 18 metros. La cabecera estaba dirigida hacia Jerusalén. En este lugar Jesucristo afirmó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día». Esta afirmación se hizo realidad cuando, en la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía. Estas son las piedras negras volcánicas utilizadas para las casas, y estas, las piedras de caliza blanca utilizadas en la sinagoga. Al salir de la sinagoga, podemos observar restos de columnas, capiteles y frisos de la antigua Cafarnaúm, ciudad próspera e importante que Jesús eligió como lugar estratégico para realizar su ministerio, porque estaba situada en la ruta de las caravanas, era centro de comunicaciones terrestres y marítimas, de ahí que tuviera también una guarnición militar y fuera un centro administrativo con oficina de recaudación donde estaba el cobrador de impuestos Mateo. Tenía sinagoga, era lugar de pescadores y, por lo tanto, mercado al que acudían muchas personas a comprar. Estaba cerca del lago y daba a Jesús la posibilidad de recorrer fácilmente todos los pueblos de la orilla. A Cafarnaúm llegan peregrinos de todos los rincones y lenguas de la tierra, siguiendo las huellas del Salvador. Y aunque muchos de ellos desean celebrar la Santa Misa en la moderna capilla, yo prefiero otra opción: celebrarla en este espacio que los franciscanos han preparado a orillas del lago, donde, con el sonido de las olas, el canto de las aves y el soplo del viento cálido, es más fácil imaginar a Cristo acompañado de sus apóstoles, caminando y predicando entre la gente la palabra de Dios.